¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar compartiendo acerca de esta serie que titulamos Los Atributos de Dios. Esta es la conferencia número 29 y la titulamos de esta manera: ¿Cómo difama Satanás la personalidad de Dios? Sabemos que Dios es amor y sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor da con generosidad, no de lo que sobra, sino todo lo que se tiene. El Hijo unigénito, y no lo que sobra, sino lo mejor, lo que va a servir. ¿Servir para qué? Para salvar. ¿Servir para qué? Para que la humanidad no continúe viviendo en impiedad y perdidamente. Pero en el Edén hubo un evento que destruyó la amistad que originalmente existía entre Dios y los seres humanos. Ese evento fue el pecado. El pecado distorsionó la mente de los seres humanos de tal manera que la idea o imagen que los seres humanos tienen de Dios está distorsionada, está equivocada. El hombre no tiene conciencia de lo cercano que está Dios. Ellos dicen: Dios no me escucha. Si Dios existiera, Él no permitiría estas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó la idea o imagen que el hombre tiene de Dios. Y el pecado fue una acción a través de la cual Satanás incitó al hombre a desobedecer a Dios. Pero ¿quién cambió? ¿Cambió Dios o cambió el hombre? Lo dijimos, cambió la mente del hombre. Dios es inmutable. Entre los atributos de Dios encontramos la inmutabilidad. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, fue el hombre quien cambió, quien se escondió de Dios y se alejó de Dios, de tal manera que en la actualidad los hombres aborrecen la luz y no vienen a la luz porque temen y no quieren que sus obras sean reprendidas. Quieren seguir viviendo en su falsa zona de confort y culpando a cualquier otro ser humano que pase por ahí cerca. ¿A quién culpó Adán de su mala decisión? A Eva. ¿Y a quién culpó Eva de su mala decisión? A la serpiente. Y así va la cadenita hasta el día de hoy. Pero el pecado no es algo que ocurre de la noche a la mañana. El pecado es algo que empieza en el pensamiento y es decisión nuestra
si optamos por desobedecer a Dios o si optamos por honrar a Dios. Optar por desobedecer a Dios es lo que conocemos como pecado. Optar por obedecer a Dios o por honrarlo es lo que conocemos como justicia. De nosotros es el pecado o la justicia en términos de decisión. Y después no andemos como Adán culpando a Eva o a otras personas de nuestras propias decisiones. Es que tú me dijiste, es que tú me hablaste muy bonito y yo me creí y mira lo que me pasó por andarte creyendo. Fue tu propia decisión la que te llevó a esa situación. Quitémonos el síndrome de Adán y vistámonos de justicia, confesando nuestros pecados, no culpando a otros de nuestras decisiones, sino confesando nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos además de toda maldad. Entonces, el pecado es una decisión, ¿están de acuerdo conmigo? De no creer a Dios. Dios dice que no es bueno que mientas y tú decides mentir. Dios dice que no es bueno que robes y tú decides robar. Y así son los mandamientos de la ley de Dios. Uno es el que decide desobedecer, y cuando uno es descubierto, cuando vienen los problemas, tiende uno a culpar a otras personas. Es que el otro tuvo la culpa y por eso yo lo golpeé, por eso yo lo insulté, por eso yo robé, por eso yo hice esto, por eso yo hice aquello, pero yo en realidad soy una blanca palomita. Y de esta manera Adán y Eva terminaron, cada uno por decisión propia, comiendo del fruto prohibido. El asunto es que ¿quién es el que cambió? ¿Dios o el hombre? ¿El hombre en dónde? En su mente, respecto a la idea que tiene de Dios, la cual está distorsionada. Y mientras no conocemos la verdad, somos esclavos del engaño. De tal manera que Satanás toma ventaja de esta concepción distorsionada que el hombre tiene de Dios, que lo ve como alguien, un ser que siembra terror en aquellos a los que se les aparece. Uy, no, ¿cómo voy a dejar yo de ir a las fiestas? Uy, no, ¿cómo voy a dejar yo de tomar? Uy, no, ¿cómo voy a dejar yo de decir groserías? Uy, no, ¿cómo voy a dejar yo de ver pornografía? Y luego, ¿cómo me estimulo? Si es lo único que me incita a tener pasión, a tener deseo. Yo no concibo la vida sin bebida, no concibo la vida sin pornografía, no concibo la vida sin groserías. Uy, ¿qué clase de vida sería? Y no queriendo que sus obras sean reprendidas y llamándonos hipócritas a los que somos de la luz, no vienen, porque en realidad aborrecen la luz y no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Por qué? Porque Satanás se ha posicionado en su mente de tal forma que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, lo cual vamos a ver en un momento. Entonces, para ellos les hablas de Dios y es como si le echaras agua a un gato. ¿Le han echado agua a un gato? Patas para cuando son. Satanás ha logrado distorsionar su mente de tal forma que los ha engañado respecto a la verdadera personalidad de Dios y sobre sus intenciones. En Jeremías capítulo 29 versos 11 y 12 dice la palabra de esta manera: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz, y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán, y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Yo sé, dice, yo sé
los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pregunta, ¿quién está hablando? Dios. ¿Y qué tiene Dios respecto a nosotros? Pensamientos. Pensamientos de te voy a castigar, te voy a quitar cosas muy deleitosas y divertidas y te voy a obligar a ser un muerto vivo. O pensamientos de paz. Dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Las personas que están bajo el poder del pecado y del mundo huyen sin que nadie los persiga, se vuelven paranoicos, creen que todo el mundo está hablando mal de ellos y creen que todo el mundo tiene una mala intención contra ellos. No tienen paz, pero Dios, ¿qué quiere que tengamos? Paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera que aunque un ejército acampe contra ti, no temas mal alguno, porque el Señor tu Dios está contigo y su ángel te defiende y no te deja ser tentado más de lo que puedas soportar. Pensamientos de paz, dice, y no de mal, para alejarte del fin que tú esperas, de que quieres tener ese coche, que quieres tener esa casa, que quieres tener esa promoción. Dios quiere que tú no tengas esas cosas. Dice, yo quiero darte el fin que tú esperas, pero esas cosas son añadiduras. Tú estás muy afanado, robando, adulterando mercancía, notas, para juntar y poder dar el enganche, y estás dejando a tus hijos, a tu esposa sin comer, sin vestirse, porque tú quieres darte ese gusto. Son añadiduras. Tú debes buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Las demás cosas te vendrán por añadidura. Las bendiciones te persiguen hasta que ¿qué? Te alcancen. Pero Satanás ha distorsionado la mente de los hombres, que ellos piensan que si no transan, no avanzan. Que ellos piensan que si vienen y dan, se van a empobrecer, no dándose cuenta que el que da en la obra de Dios siembra 1 y recibe 30, siembra 1 y recibe 60, siembra 1 y recibe 100. Dar, invertir, bendecir, servir, ayudar en la obra de Dios no es empobrecerse, es hacer tesoros en el banco de los cielos. Dios te dará 30 por 1, no 30%. 30% sería algo muy bueno. Te va a dar 60 por 1, no 60%, 60 por 1, 100 por 1. Pero no demos, ni ayudemos, ni vengamos, ni sirvamos por la dádiva. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos buscarán a nosotros. Llegarán de una manera más gloriosa de lo que nosotros somos capaces de pedir o de entender. Dios siempre nos va a sorprender dándonos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. A Dios no le vamos a ganar a dar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el amor ¿qué hace? Da. ¿Qué dio Dios? A su Hijo unigénito. ¿Y tú crees que juntamente con Cristo Dios no te va a dar todas las cosas? Igualmente, si tú amas, ¿qué haces? Das. Dice el verso 12, entonces dice, me invocarán. Este es el pensamiento que Dios tiene. Ayudarnos, convencernos. Las circunstancias en la vida se nos vuelven complicadas, sea en aspectos de salud, en aspectos de economía, en aspectos de familia, en aspectos de salud emocional, el insomnio, el estar estreñido, tantas cosas se nos vuelven complicadas, de tal manera que todo nos está empujando a invocar a Dios. Dice, me invocarán y vendrán a mí y orarán. Y dice, ¿y yo qué? Les oiré. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Porque sus pensamientos para nosotros son de bien. El principal rasgo de la naturaleza o carácter de Dios es el amor.
Dios es amor, dice la Escritura. Los pensamientos de Dios, como acabamos de ver, son de paz y no de mal para nosotros. Dios desea lo que realmente es lo mejor para ti, no lo que tú crees, no lo que tú quieres. Porque si eso que tú quieres te va a ensoberbecer, te va a hacer un patán, que vas a decir, no, niños, no suban a mi coche, porque mi coche es mi coche, y mi trabajo me costó limpiarlo, y mi trabajo me costó, no, quítense de la sala, bajen sus patas, pónganle un trapo a esta sala. Entonces, ¿para qué compraste la sala si nadie la va a poder usar? Si nadie la va a poder ver. ¿Para qué la compraste de esa tela y de ese color si terminaste poniéndole una ropa vieja encima? Para protegerla. Esto es porque te costó mucho trabajo, no has entendido. Las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan de tal manera que las disfrutamos y que sabemos que si se gastan, Dios nos va a dar otras nuevas. A Dios no le vamos a ganar a dar. Hay que bendecir la obra de Dios. Hay que venir a la iglesia con alegría, hay que alabarlo con pasión, hay que involucrar el corazón, hay que darle gracias a Dios de lo que Él nos permite recibir, dándole también y bendiciendo la obra de Dios, para que la obra de Dios no carezca de nada. La promesa del Señor es que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿quién me dice que sigue? Será que salvo. Entonces dice, me invocarán, vendrán a mí, orarán a mí y yo los oiré. ¿Qué es esto? Salvación. Mas el estado engañado del hombre es aborrecer la luz, poner pretextos, excusas, chismes, acusaciones para no venir a la luz, esconderse tras hojas de higuera, obstinarse en sus tinieblas. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¡Súbele! ¿Por qué le bajas? ¿Por qué le bajas? Ve por otro refresco. No sirves para nada. Voy yo. Por tu culpa me caí. No reconocen su responsabilidad. Culpan a otros de que se cayó. Es que como tú no quisiste ir, como tú me hiciste enojar, yo me incité y pues esto me pasó, pero es por tu culpa. Se niegan de todas las formas posibles a que sus obras sean reprendidas. La gente, cuando por fin se deciden a buscar a Dios, muchas veces lo hacen para buscar su propio reino, que Dios les dé un mejor trabajo, que Dios les dé salud, y cuando reciben esas cosas ya no regresan, porque lo que buscaban no era el reino de Dios y su justicia, sino las dádivas, y siguen en su maldad, siguen en su banalidad, siguen a predicadores que les hablen lo que ellos quieren oír. Bueno, sí voy a ir, pero no a tu iglesia, voy a ir a esta otra, porque aquí sí es la palabra de Dios. ¿Y qué predican ahí? No diezmos, no estamos en la ley, estamos en el Nuevo Testamento, no diezmos. O aquí Dios nos sonríe en nuestro pecado. El día que Dios quiera que tú cambies, tú vas a cambiar. Mientras, sábete salvo y siéntete contento y no dejes de congregarte. Es el reino del hombre, el reino del pecado, y no el reino de Dios. Pero se sienten bien. ¿Por qué? Porque así los hacen sentir. O les cantan con manos vacías, vengo a ti. No tienes que traerle nada a Dios. Dios no necesita nada de ti. No es que Dios no necesite, es que Dios es Dios. Y a Dios hay que adorarle como en su palabra Él nos enseña que lo hagamos. Pero de alguna manera hay muchos falsos maestros
predicando cosas que la gente quiere oír con tal de tener gente en su congregación, aunque el cielo esté vacío de toda esa gente. Porque sin santidad nadie verá al Señor. En Isaías capítulo 55, verso 9, de la escritura así: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Dónde dijimos que está la distorsión en el hombre? ¿En dónde? En la mente, en los pensamientos. ¿Y qué dice aquí? Que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Nosotros estamos obstinados, por poner un ejemplo, en una casa o en un coche. No, hombre, Dios tiene mucho más para ti. Pero tú, por estar con ese afán y, como te dije, defendiendo esa patanería de son mis cosas y nadie se sube, nadie las usa, no calificas para que Dios te bendiga y alcances eso que quieres. Y si lo alcanzas, como también lo dijimos, no lo vas a disfrutar en plenitud. ¿Por qué? Porque te costó mucho. No eres capaz de ver la generosidad de Dios. Solamente eres capaz de ver tu propia tacañería, tu propia escasez, tu propia estrechez. Y amas más las cosas que las personas. ¿Qué ama Dios? ¿A las personas o las cosas? ¿Qué hemos hecho con las cosas que Dios creó? Con el cielo. Los hemos contaminado, los hemos destruido. Y Dios dice: ahora, como ustedes me destruyeron mi bosque, yo los voy a destruir a ustedes. ¿Dios nos dejó de amar al mundo? No, Dios ama al mundo, a las personas, más que las cosas. ¿Por qué? Porque nos está poniendo un ejemplo de cómo debiéramos nosotros pensar. Pero cuando Satanás se ha posicionado de la mente del ser humano, el ser humano piensa de esta manera, y cuál es el hombre en su pensamiento, tal es él, de tal forma actúa. Entonces dice aquí que los pensamientos de Dios son más altos como los cielos de la tierra, comparados con los nuestros. Si supieras quién es el que te pide dame de beber, en lugar de que tú me des a mí, me pedirías que yo te diera a ti, y yo te daría aguas para que no vuelvas a tener sed jamás. Este es el punto, que tú tienes mucha sed de cosas de este mundo, y Dios quiere darte una satisfacción tal en su gracia que disfrutes las cosas que hay en este mundo, no teniendo sed jamás de ellas. Espero estarme explicando. Eso no significa que no las tengas, que las tengas y que tengas más, pero no que lo busques a Él por esas cosas, sino que lo busques a Él porque Él es Dios, nuestro Padre. Espero haberme explicado. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El Dios de este mundo es Satanás, y él está tratando de convencer a los incrédulos de que Dios no los ama. Ayúdate que yo te ayudaré. No les des, porque te vas a quedar sin dinero. ¿Qué dice el Señor? El que ayuda al pobre, presta a Jehová, y Jehová le devolverá el bien que hizo al pobre. ¿Y qué dice Satanás? No diezmes. ¿Qué dice el Señor? Traigan todos los diezmos y las ofrendas, y vean cómo yo abro las ventanas y derramo bendición hasta que sobre y abunde. ¿Pero qué está intentando Satanás a toda costa? Que no creas en el amor, en la bondad, en la generosidad, en las promesas de Dios, y que abraces tu patanería, tu tacañería, tu truanería, tus tinieblas.
Y está tratando todo el tiempo de convencer no solo a los incrédulos, sino también a los cristianos, de que Dios no los ama, de que Dios no existe, de que Dios no los escucha. Él es el que ciega sus mentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es precisamente lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que dice así: En los cuales, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les puede resplandecer cualquier otro evangelio falso. El de la prosperidad, el de decreta, el de recibe tu milagro hoy, el de ven cuando lo sientas para que vengas de corazón, el de no aceptes uno de Dios, manifiesta una superfe, pero no el evangelio o no la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque este evangelio tiene la peculiaridad de arrepentirnos. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si al final pierde su alma en el infierno? Busca primero que Dios reine en tu carácter, que Dios se manifieste a través de ti. Y las demás cosas, si estás apto, si eres fiel en lo poco, para que no te pierdan, te vendrán por añadidura. Si sobre lo poco eres fiel, sobre más te pondrá el Señor. Pero si un poquito te perdió, entonces Dios va a restringir el flujo de esas bendiciones, porque para Dios es más importante tu alma. Yo quiero que ustedes entiendan que hay otros evangelios falsos. De siente bonito, alaba a Dios con la música que a ti te gusta, vamos a poner música ranchera o vamos a poner música de reggaetón para alabar al Señor, porque de Dios es la música. Aquí tendríamos que considerar varias cosas de acuerdo a la palabra. Todo es lícito, pero no todo conviene. Conviene que metamos esa clase de música, no sé, ya lo analizaremos en algún momento. Pero todo lo que aceptemos, todo lo que aprobemos, tiene que ser pasado a través del lente de la palabra de Dios, bajo la vara de la palabra. Y si la palabra lo avala, está bien, pero si no lo avala la palabra, si eso no edifica, si eso no conviene, si eso no es un buen ejemplo, entonces no lo vamos a aceptar. ¿Me explico? Esto no solamente es como congregación, es como cristianos, es como padres, es como esposos, es como hijos, es como hermanos, es como amigos, es como miembros de una comunidad laboral, de una empresa o de una comunidad estudiantil, de una escuela. Les puede resplandecer cualquier otro evangelio, pero no la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y es que no hay casualidades en el orden en el que el apóstol Pablo escribió este pasaje. Él escribió el término luz del evangelio de la gloria de Cristo porque suele suceder exactamente algo muy distinto a lo que la gente entiende en la actualidad como evangelio o por evangelio. La gente entiende que evangelio es ven para que sanes. ¿A poco no? Ven para que prosperes. Ven para que tu hijo deje las drogas. Y ahí viene la gente y llenan las congregaciones. Y vete al encuentro para que esto cuaje. Y ahí va la gente y va al encuentro. Y si esas cosas ocurren, ¿está resplandeciendo la luz del evangelio de la gloria de Cristo?
Pues esa es la idea que erróneamente prevalece, que como sanó, entonces ahí está la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Es una iglesia de sanidad, es una iglesia de rehabilitación, es una iglesia de ayuda para personas mayores, etcétera. Y de lo que estamos hablando es que en tales casos es un evangelio de la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos el DIF. Le están ayudando a la gente a obtener, resolver sus necesidades materiales. Y sabemos que Dios hace esas cosas, pero no para convencernos. Esas cosas vienen como añadidura, no son para llenar la iglesia. Son porque Dios es bueno y Dios concede esas cosas. Solo que la gente, cuando no tiene arrepentimiento, suele ser disipadora, suele ser desagradecida. Una vez que recibe lo que buscaba, suelen alejarse y no están siguiendo realmente a Cristo. Entonces no es luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque si fuera luz del Evangelio de la gloria de Cristo, seguirían a Cristo. Y resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, resplandece, se manifiesta la luz, se ve cuando uno de nosotros sigue a Cristo, aún sin haber recibido lo que otros persiguen. Es decir, la luz de la gloria del Evangelio de Cristo se manifiesta cuando uno de nosotros continúa su carrera como cristiano, aunque no hayamos recibido aquello que vinimos buscando. ¿Me explico? Porque no busco la dádiva, busco al dador de la dádiva, y yo entiendo que su voluntad para mí es buena, agradable y perfecta, y que Él tiene para mí una gloria que Él ha reservado para mí y que nadie va a tomar. Cuando Dios mostró su gloria a Moisés, ¿qué es lo que vio Moisés? La espalda de Dios. Es decir, que la gloria de Cristo es seguir a Cristo, aunque no recibamos las cosas por las que otros matan y mueren. ¿Acaso Dios no nos ama porque no recibimos las añadiduras primordialmente? ¿Dios no nos ama? Sí. Dios nos ama porque nos dio a su Hijo unigénito y juntamente con Él nos dio todas las cosas. Tú tienes todo lo que tú necesitas tener. Esto es algo que le cuesta mucho trabajo a mi mente entender y aceptar. Si realmente necesitaras eso que no tienes, lo tendrías, porque Dios es bueno. Pero si no tienes eso que tú crees que necesitas, es porque realmente no lo necesitas. Y no digas que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Esto es el reino de Dios. Cristo no quería ir a la cruz, como yo no quiero vivir sin esos bienes. Yo creo que yo necesito ese bien, sea dinero en el banco para sentirme seguro, sea un coche porque siento que lo necesito, porque mi trabajo, porque mis actividades. Si realmente lo necesitaras, lo tendrías. Tienes todo lo que necesitas. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero es que me falta. No, no te falta. Pero es que otros tienen. Sí, pero tú tienes otras cosas que los otros no tienen. Y la vara con la que debemos medirnos o compararnos es Cristo. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. La mayoría de nosotros sí tiene una almohada y tiene un colchón y tiene una cama. A lo mejor no lo que quisiera. A lo mejor quisieras cojines, almohadas de plumas, de ganso, colchas de terciopelo, no sé.
pero tienes lo que Dios quiere que tengas. Y no digas mi pobre casa, no, di mi rica casa, porque es lo que Dios te ha dado. Y si sobre lo poco eres fiel y no lo menosprecias, sobre más te pondrá el Señor. Pero si sobre lo poco que Dios te ha dado es, ay, no, nada más que este maná, ven mis ojos. ¿Se dan cuenta qué pecado? Despreciar lo que Dios te da. Nada sino este maná. Y voltea a Dios y le dice, oye, el pie jamás se te ha hinchado estos 40 años que has estado en el desierto, y tu vestido jamás envejeció. Yo te afligí y te hice tener hambre y te hice pasar por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Y ve nomás las cosas que andas hablando. De la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es bien importante que saquemos a Satanás de nuestra mente y que sí, dice Pablo, sé tener poco y sé tener mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo voy a proclamar, voy a decretar, voy a manifestar riquezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para materializar bendiciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para convencerme de que tengo lo que soy capaz de administrar. Y que si sobre lo poco soy fiel, sobre más me pondrá el Señor, pero no en mis términos, sino en sus términos. ¿Cómo es que una estrella se va a enojar contra Dios porque no lo hizo rosa, o clavel, o tulipán? ¿Cómo es que un jilguero se va a enojar contra Dios porque no lo hizo delfín? Cada creación de Dios tiene la gloria que Dios le concedió, y tú tienes la gloria que Dios te ha dado para que des tu aroma, para que des tu alabanza a Dios, cualquiera que sea tu circunstancia. Alabanza no es venir a la iglesia y cantar canciones y cerrar los ojos y poner cara de candidato a la presidencia. Bien bueno que soy, crean en mí, amén, gloria a Dios, aleluya. No, cantar alabanzas o alabar a Dios es las cosas que tú hablas allá en tu pobreza, en tu desierto, en tu enfermedad, en tus prisiones, en tu soledad, en el abandono en el que las personas te pueden tener. Allá es donde está tu alabanza. Ya cuando vienes aquí, pues eso se derrama como, ay Dios, ay santo, como un perfume aromático. No, hombre, si vieran las que estoy pasando, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé la gloria que Dios me ha dado. Yo sé la gloria, y yo le doy gracias a Dios por la gloria que Él me ha dado. Pero ¿qué tienes, alma de Dios? Tengo a Cristo en mi corazón, y tengo lo que soy capaz de administrar. Eso es. Job, que tenía puros problemas, y yo creo que Job hubiera preferido que Dios se llevara a su esposa que a sus hijos. Pero Dios se llevó a sus hijos y le dejó a la esposa, y la esposa viene y dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, la tenía difícil, y no maldijo a Dios, no renegó. Su boca se abrió para alabar a Dios. Hemos de recibir lo bueno y no lo malo. No hubo notas musicales, no hubo instrumentos, no hubo panderos, no hubo danza. Hubo una expresión digna de una persona salva. Y hubo una expresión digna que le dio gloria al Dios que permitió esa prueba, para demostrarle a Satanás que no había otro como su siervo Job. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo cuando uno de nosotros sigue a Cristo, aún en las peores circunstancias, aún sin recibir lo que otros le dicen a uno que él merece o que debiera tener.
¿Acaso Dios no nos ama porque no recibimos las añadiduras? Y a otros sí los ama porque sí los recibieron. ¿A cuántos las añadiduras les han servido para perderse? El que quería su moto, el primer día que la corrió, se mató. Dios nos ama porque nos dio a su Hijo unigénito. Y juntamente con Él nos dará todo lo que seamos capaces de administrar y todo aquello para lo cual Él nos llamó. Quitémonos de pasiones de la carne, porque no vas a recibir nada que Dios no te haya dado. Imagínense, yo quisiera ser francés, soy más mexicano que el nopal. Y por más que les diga, no me digan Pepe, díganme Pierre, díganme Guamuchil, Tlacuache. O sea, soy lo que Dios quiere que sea, tengo lo que Dios quiere que tenga, y yo voy a estar contento cualquiera que sea mi condición y mi situación. Si realmente necesitara otra cosa, la tendría. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, quiero dejar bien claro, Dios no nos da las cosas para que creamos en su amor. Dios nos ama aunque no tengamos las cosas que nosotros creemos que necesitamos o que debiéramos tener. ¿Dónde hay más gloria? Quiero preguntarles, ¿el que tiene que venir caminando a la iglesia o el que tiene coche para venir a la iglesia? Hay más gloria en el que vino caminando. ¿Por qué? Porque le costó más esfuerzo. Es más, ¿dónde hay más pecado? ¿El que no vino porque tenía que irse caminando o el que aunque tenía coche no quiso venir? Ahí está el punto, que a veces las añadiduras nos pierden. Y tanto que peleábamos y le prometíamos a Dios, si me das un coche, Señor, te prometo que voy a la iglesia. ¿Y qué crees? En el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo es felicidad. ¿A poco no? Y ya no lo sacas de que ahora se fue al mar, que ahora se fue a Mazamitla, que ahora se fue a tantos lugares. Ya no adora a Dios como cuando no tenía nada. Ese es el punto, que a veces codiciamos y ardemos de envidia y pedimos y no obtenemos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites y placeres, y le decimos, ¿cuáles deleites y placeres, Señor? Yo te prometo que si me das el coche, si me das la camioneta, yo no voy a faltar a la congregación. Ajá, en verdad te digo que el gallo no cantará 2 veces y tú ya me negaste 3. Dios, el Señor sabe lo que hace, pero nosotros estamos ahí queriéndole hacer manita de puerco a Dios. Ahí está la hermana adorando, ahí llorando, lágrima, moco y baba hasta el fondo. Ay, Dios, quiere su coche. Señor, yo necesito un auto. Que no, porque voy a perder la adoradora. Yo quiero un coche, Señor. A Abraham le pasó. ¿No quería un hijo? Y Dios, espérate, sí te lo prometo, pero espérate, cuando estés listo te lo voy a dar. Quiero un hijo, y que se mete con la criada. Y no era ese hijo el que Dios tenía para él. ¿Eso hizo que Dios se olvidara de la promesa que le había hecho? No, Dios como quiera le cumplió la promesa. Pero ¿qué hizo Abraham cuando tuvo el hijo? Tingilili, 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 tingilili. En la mañana, tingilili. En el mediodía, tingilili. Y en la noche, tingilili. ¿Y ahora quién adoraba a Dios? Hasta que lo provoca celoso. A veces así estamos, que queremos cosas que creemos que necesitamos y Dios no nos las da, y creemos que Dios no nos ama, o creemos que es en otra iglesia donde sí existen esta clase de milagros, donde tenemos que ir para que Dios nos lo dé, y si Dios te lo da, te pierdes. ¿Por qué? Porque no era para ti.
No estabas listo para ser fiel a pesar de eso. No es que Dios no quiera darte, es que si sobre lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra clave aquí, en este pasaje? Reconciliación, reconciliación. El propósito del Evangelio no es que tú tengas trabajo, hijos que no sean adictos, un matrimonio fiel. Todas esas cosas son añadiduras. El verdadero propósito de la salvación es la reconciliación, que nos mantengamos reconciliados con Dios a través de Cristo. Que no te pierdas. Y como se dan cuenta, dice, nos encargó a nosotros, los que predicamos, los que presidimos una congregación, el ministerio o la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos que estarles hablando todo el tiempo de mantenerse fieles y firmes en Dios. La dádiva es lo de menos, aunque en muchas iglesias la dádiva es lo de más. Predican, ven y recibe tu milagro. Les dicen, aquí no tienes que diezmar. Cada uno ve como propuso en su corazón. Entonces, ¿en qué convertimos a Dios? Pues en un limosnero. ¿Y no era esto Dios antes, cuando no lo conocíamos para nosotros? ¿No le dábamos limosna? Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo importante es que te enseñemos los mandamientos de Dios, para que si tú lo amas, guardes sus mandamientos y por ellos vivas. Si tú guardas sus mandamientos, por ellos vivirás. Y yo no sé si alcanzará para que no pierdas un ojo, para que no pierdas un matrimonio, no sé, pero sí va a alcanzar para que entres al cielo. Sí va a alcanzar, porque el verdadero propósito no es que estemos bien aquí, en este mundo, dijo el Señor, padecerán aflicción. Desde que estamos aquí, aunque éramos más felices en algún momento, siempre tuvimos hambre, siempre tuvimos necesidad de alguna cosa, algo que nos dolía, algo que nos faltaba, porque en este mundo padecemos aflicción y la gente se quiere aferrar a un mundo mejor que no viene. Lo mejor no está por venir. Lo que está por venir es lo que está escrito en la palabra, y lo que está escrito en la palabra es que va a haber más terremotos, que va a haber más guerras, que va a haber más epidemias. Estas son las buenas noticias. Es que no entiendes. La buena noticia es que los que están reconciliados con Dios, nos vamos con Dios. Estas cosas tienen que ocurrir porque así están escritas. Y tú y yo tenemos que aprender a ser felices, aunque nos duela, aunque nos falte, y como te lo acabo de decir, aunque me haya tocado ser guamuchi, queriendo ser Pierre Cardin. Ni modo. ¿Soy menos que Pierre Cardin? No. ¿O sí? En términos humanos, a lo mejor sí. Dice Pablo, somos desconocidos, pero bien conocidos. O sea, aquí a lo mejor poca gente nos conozca y no quieran saber de nosotros. Pero mientras Dios nos conozca y Él sepa muy bien quiénes somos, eso nos basta. La gloria que el Señor nos ha dado nos es suficiente. Con eso debemos estar contentos. Y estoy seguro que vamos a disfrutar el aire, vamos a disfrutar el sol, vamos a disfrutar el agua, vamos a disfrutar el paso que damos, como sea el tiempo que vivamos en este cuerpo. En Romanos 8:32 tenemos lo siguiente:
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces tú tienes ¿qué? Todas las cosas. ¿Y de dónde viene la idea de que tú necesitas algo que no tienes? De Satanás. Satanás significa adversidad. Viene de la caída. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, yo no quiero señalar a nadie, pero yo veo que unos tenemos más pila que otros y nos cuesta menos venir que a otros, pero a esos otros que tienen muy poquita pila porque les duele, porque no tienen, porque les falta, porque no los quieren, por lo que sea, esa poquita pila, como pueden, les dicen, yo programo para que me lleve a la iglesia. Y aquí están, con esa poquita pila, adorando al Señor. Y digo, qué bueno, ¿por qué? Porque han decidido que van a adorar a Dios con todo lo que tienen, como la viuda pobre. Y otros, de lo que nos sobra, de lo que tenemos en abundancia, pues le damos. Y pienso que también está bien. Pero no dejo de reconocer y de mi corazón admirar, tener en muy alta estima, reconocer que hay gente aquí que qué bárbaros, con las tripas en la mano, vienen a adorar al Señor. Increíble, desde lejísimos, que la pila antes de que llegara la hora no les daba ni para levantarse, y que ellos dijeron, no, yo quiero ir, y Dios les dio pila, y apenas llegaron arrastrándose, pero llegaron. Esto es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto es lo que es la reconciliación de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los hemos enseñado a no buscar la dádiva, sino a buscar al dador. Y estar seguros de que tienen lo que necesitan, y con eso que tienen, están aquí. Esa es la verdadera alabanza. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tú tienes todo lo que tú necesitas. Yo no sé si te va a alcanzar para un coche, una casa, una familia, que tú los veas, porque mucha gente ha dicho, ay Señor, no me dejes ir sin ver a mis hijos que se entregan a ti. No sé si te va a alcanzar para eso. Es más, no sé siquiera si tus hijos se van a salvar, no lo sé, porque el corazón humano, ya te lo dije, no es Dios el que cambió, es el hombre el que cambió. Y si no, los niños eran de una manera cuando eran niños, y nomás crecieron y dieron el cambiazo, y ahora ya no puedes hacerlos de ninguna manera ser sensatos. Tu sensatez para ellos es locura, y la sensatez de ellos para ti es locura. O sea, como que de alguna manera hay una brecha generacional. Satanás se ha logrado meter. Vamos a terminar con este verso que es, yo creo, el más conocido de toda la Biblia, pero ha sido vital, ha sido fundamental en nuestros estudios de estos últimos días. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te ama Dios porque no te dio cosas materiales que tú quisieras tener? Sí te ama. Te ama
De tal manera que tú tienes lo que muchos que tienen cosas materiales no tienen. Tienes a Cristo y tienes vida eterna. Tú tienes la garantía de que el día que tú cierres tus ojos aquí y los abras allá, te vas a encontrar con el Señor, y que Él va a venir y que vamos a reinar con Él 1000 años sobre la tierra. Y todos los que hoy se burlaron de nosotros van a decir: ¿qué razón tenías? Van a doblar su rodilla, van a decir: Señor, perdónanos. Pero ya no les va a alcanzar como hoy te alcanzó a ti. Tú y yo, muchos de nosotros somos como Lázaro, el que vivió pobre y lleno de llagas. Y muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, son como el rico. ¿Cómo se llamaba el rico? ¿Por qué no sabemos cómo se llamaba el rico? Porque no es alguien que Dios conociera. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: apártense de mí porque no los conozco? Es que Dios no conoce cómo se llama la persona, sí, pero no lo conoce porque jamás lo vio buscándolo, invocándolo, congregándose. Tal vez alguna vez se congregó, pero como lo acabamos de decir, para buscar cosas materiales. Las recibió y se perdió, siguió viviendo perdidamente. Pero nosotros, aún habiendo sido del mundo, Dios nos concedió fe en nuestro corazón, nos predestinó de tal manera que creyéramos en Él. ¿Cuántas veces hemos batallado con la gente que está a nuestro alrededor, los más cercanos, insistiéndoles que crean, porque mira, la Biblia dice, y mira el milagro que hizo el Señor, y ellos viendo no quieren ver, y oyendo no quieren oír, y entendiendo no quieren entender? Y si vienen, nos hacen unos chismes, nos meten en unos sonsacamientos que nos tratan de sacar del camino, como ellos, para andar en sus disoluciones, y que nos perdamos como ellos, siguiendo lo material. Si quisiéramos lo material a los que Dios predestinó, andaríamos buscando lo material como ellos. Pero nosotros sabemos que lo material nos sigue a nosotros, pero no va a ser lo que nosotros creamos o queramos, sino lo que Dios ha predeterminado que sea para nosotros. Y Dios seguramente nos dará mucho más de lo que nosotros somos capaces de pedir o de entender. Ejemplo: una persona puede ganar, por decirte algo, 50,000 pesos en un mes de salario, y otra puede ganar 5,000. ¿Quién gana más? Pues aparentemente la que gana 50. Pues no, gana más a la que le queda más después de sus gastos. Porque el que tiene un salario de 50,000 pesos tiene gastos muy altos, que a lo mejor le queda muy poco. Y el que tiene un salario de 5,000 pesos ha ajustado sus gastos de tal manera que a lo mejor también le quede muy poco. Pregunta: ¿quién ganó más? Al que le quede más, el que se administre mejor. El hecho de ganar más no significa que gane más. ¿En dónde está? En la sabiduría. ¿Y qué es lo que Dios nos da a sus hijos? Sabiduría. Entonces, eso es la ganancia que nosotros tenemos, que sabemos tener mucho y sabemos tener poco, sin que lo mucho o lo poco nos pierdan. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito para que creamos en Él y para que, ¿qué más? No nos perdamos, no nos perdamos. Y de repente te cae una bendición, digamos una cantidad que no esperabas, y dices: ándale, ya me cayó para hacer la taquiza y celebrar el cumpleaños del bebé. Pues
a lo mejor sí, ¿no? Pero después no te andes quejando que no tienes para pagar la renta, que no tienes para pagar los prediales o los derechos del auto. Porque hay a quien las bendiciones extraordinarias le queman las manos. Todavía no recibes la tanda y ya la tienes comprometida. Todavía no te dan el aguinaldo o las utilidades y ya lo debes todo. Ya le diste para qué lo vas a usar. Y no ahorramos, no guardamos como la hormiguita, no hemos recibido de Dios la sabiduría, la sensatez, la prudencia para sembrar. Sembrar no es traer tu ofrenda es traer tu ofrenda. Sembrar es: voy a guardar este dinero, voy a comprar esta mercancía, la voy a vender, no me voy a comer lo que estoy obteniendo para que mi emprendimiento siga creciendo. Y de lo que voy ganando le traigo su diezmo al Señor, su ofrenda a la iglesia. Pero a veces no hemos recibido la prudencia, la capacidad de abstenernos, de decir no a lo que hemos debido aprender a decir no. No hemos aprendido a ser disciplinados. Entonces, estamos creciendo en todo en el que es la cabeza, el cual es Jesucristo. Estamos aprendiendo a vivir, estamos aprendiendo a convivir. Estamos dándonos cuenta que estábamos bien perdidos. Pero, independiente de qué tanto hemos aprendido a vivir, a convivir y a salir del error, ¿qué tenemos? Vida eterna. Esto es para mí lo más maravilloso. Yo no sé si la sabiduría que adquiramos nos alcance para un estilo de vida, una calidad de vida mejor. No sé, no es mi objetivo ni mi afán el pretender una casa así o un coche así o X bien material. Yo sé que si Dios quiere y es para mí, va a ocurrir y Él me va a dar la sabiduría y me va a dar los recursos. ¿Ustedes creen que hay casualidades y que ustedes están en esta iglesia por casualidad? ¿O creen que Dios proveyó las personas a través de las cuales ustedes llegaron? Para hablar a nuestro corazón y para hacernos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, y que no nos perdamos más, tengamos vida eterna. En el camino tendrás que perdonar a alguien, tendrás que reconciliarte con alguien, tendrás que tolerar a alguien, ojalá y te alcance. Y si no, tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es un don de Dios. No venimos para que Dios nos bendiga. Venimos porque venimos a adorar a Dios, venimos a aprender de Dios, venimos a recibir de Dios sabiduría. Por favor, vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a hacer oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.